¿Qué onda, qué onda, qué onda, mis payasos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Video Games. El video de hoy es algo que ya quería hacer en este canal hace bastante tiempo. Retos. Para darle un giro a esto de los gameplays. Y para empezar, el primer juego que usaré será ¡Super Mario Odyssey! Bien, si leyeron el título del video, probablemente ya sepan de qué trata esto. Pero si no, les voy a dar un poco de contexto. Al terminar el juego y derrotar a Bowser, Mario regresa al Reino Champiñón y adentro del castillo se va a encontrar con este personaje. Ella es Toadette, quien lleva una lista con los registros de las hazañas que ha logrado Mario hasta este momento. Dichas hazañas son como una serie de misiones y nos va a recompensar con una luna cada vez que cumplamos una. Las lunas, o mejor dicho, energilunas, son el coleccionable principal de este juego y por ende, varias de estas misiones requieren que recolectemos determinadas lunas. Aún así, hay muchísimas más lunas de las que necesitamos para completar el juego. Entonces me surgió la duda, ¿cuál es la mínima cantidad de energilunas que necesitamos para completar todas las misiones de Toadette? Las reglas para este reto son las siguientes. Muchas gracias, Toadette. Primero, tenemos que terminar con los objetivos principales de cada reino. Eso quiere decir derrotar básicamente a todos los jefes principales, conseguir las lunas de la historia. Luego, vamos a recibir todas las lunas que nos dé Toadette por completar las misiones que ya les hablé. Idealmente, queremos evitar las lunas que sean innecesarias, o sea, las que no ayuden para ninguna misión. Las lunas duplicadas que compremos en la tienda no van a contar, solo va a contar la primera vez, pero ya de ahí en adelante son como que no existen, o sea, no contarán para el total. En cambio, las multilunas que nos dan 3 sí van a contar por 3 específicamente. Y vamos a tratar de hacer esta aventura sin glitches. Ahí le pongo opcional, pero luego vamos a llegar a eso. De acuerdo, con todo eso explicado, vamos a empezar. Iniciamos en el Reino Sombrero, en donde no sucede nada realmente importante para nuestro reto. Solamente conocemos a Cappy, derrotamos a Topper y pues nada, es una introducción. Aunque quise hacer esta parte sin capturar a la rana, nomás porque sí. Ok, les prometo que eso no fue intencional, de verdad, por más que parezca. Lo interesante comienza en el Reino de las Cataratas, en donde encontraremos nuestra primera energiluna. Y creo que sería buen momento para repasar las lunas que nos vamos a limitar a conseguir. Aparte de los objetivos principales, Toadette nos va a pedir 20 lunas en 2D, 25 lunas sacadas de cofres, 20 lunas de notas musicales, 25 lunas de carreras TikTok, 10 lunas de parte del Capitán Toad, 10 lunas de parte de la Princesa Peach, 4 lunas por pastorear borregos, 5 lunas de parte de las Goombets, 3 lunas pescadas con la Kitu, 10 lunas por florecer semillas, 10 lunas por atrapar conejos, 45 lunas por hacer un ¡Wop-up! 10 lunas de lanzar a Cappy en la punta de ciertas cosas, 5 lunas por atrapar aves errantes, 15 lunas por usar diferentes atuendos, 5 lunas de encontrar a villachisterenses, 5 lunas de parte de un Toad con audífonos, 15 lunas encontradas con pistas artísticas, 3 lunas de jugar en las maquinitas, 22 lunas de parte de los corredores ambulantes, 5 lunas del minijuego ese de caminar y 3 lunas de Quintriga. Como pueden ver, es una lista bastante larga para poder recordarla, entonces conviene tener un registro propio si quieren hacer este reto como yo, para no perderse. Y bueno, aquí tenemos que hacer una decisión. Necesitamos 5 lunas para poder ir al siguiente reino, y con la primera energiluna y derrotando a Madame Brute conseguimos 4. Y solamente tenemos otras 2 disponibles, que son esta de aquí, por romper una pared con un chinchón, y otra que es una luna 2D. Entonces aquí lo que debemos de hacer es agarrar la luna 2D, porque esta nos cuenta para el total de las misiones, mientras que la otra no. Así que con eso ya nos podemos ir al Reino de las Arenas. A partir de ahora se va a reforzar lo que aprendimos en el Reino de las Cataratas. No todas las lunas van a estar disponibles para nosotros, solamente aquellas que ayuden a cumplir una misión de Toadette. Entonces tristemente tenemos que ignorar muchas de las lunas fáciles que nos ayudarían de otra forma. Lo mismo no aplica para las monedas regionales.
Esas sí las vamos a necesitar. De hecho, una misión nos pide básicamente conseguir todos los souvenirs. Hay 43 y nos pide 40, entonces... Bueno, regresando a las lunas, decidí primero hacer la historia de este reino. O sea, básicamente conseguir las lunas con este pedestal y derrotar a los jefes, ya que sé que puedo perder la cuenta luego. Y para las que faltan, revisé con mi lista qué lunas me podían servir más a largo plazo, con cuidado de no excederme del mínimo de lunas requeridas. Tuve que entrar también en un par de subáreas por algunas monedas regionales, pero no recolecté las lunas de ahí, si es que no me servían. Todavía quedaron muchas lunas que nos pueden servir, pero vamos a hacerle caso a lo que dice Capi aquí. Por ahora, vamos a ir al reino arbolado, porque he visto que los speedrunners se van al reino arbolado. Una razón habrá, no sé. Acá no hay mucho que destacar, honestamente, así que lo voy a saltar. Y casi que lo mismo con el reino del lago. Realmente, hasta me di el lujo de conseguir lunas antes de derrotar a Rango. Por favor, no me voy a hacer bolas con 8, ¿o sí? Creo que es un buen momento para hablar de las pinturas. Quizás sepan que en la mayoría de los reinos hay unos cuadros con pinturas que te dejan ir a otro reino diferente y conseguir una luna comúnmente inaccesible desde el reino mismo. Ahora bien, ¿por qué no mencioné estas en la lista de antes? Pues es muy simple. Toadette solamente nos pide utilizar las pinturas como teletransporte. No nos pide conseguir la luna del otro lado. Entonces podemos llegar, agarrar el checkpoint si queremos e irnos inmediatamente. Fácil. Esto va a ser más o menos relevante en breves. Veamos. Tras completar tanto el reino del lago como el reino arbolado, la Odyssey gana suficiente energía para ir hasta el reino metropolitano. Pero en el camino nos encontramos con Bowser. Y luego de un corto combate, básicamente nos deja varados en el reino perdido. Si es que esta isla se le puede llamar un reino. Y ahora necesitamos 10 lunas más para poder reparar la Odyssey. Esto es un problema. Verán, nuestro objetivo en esta pequeña isla es explorar y recolectar las lunas que encontremos. Podemos conseguir todas las monedas regionales sin problema y llegar hasta la cima para gastarlas en esta tienda. Quiero que sepas que te apoyo, Bank Toad. Pero más allá de eso, las lunas que tenemos son bastante limitadas. Me podrán decir, pues ve primero por las de la historia, como lo has estado haciendo en los otros reinos. Y esa es la cosa, en este reino no hay lunas de historia. Sí, es verdad que cuando llegamos Clepto nos roba a Capi y luego lo rescatamos, pero hacer eso no nos da ninguna luna, solamente rescata a Capi ya. Además habría jurado que teníamos más lunas disponibles, pero algunas como las de atrapar al conejo o la de las notas musicales solamente están presentes después de completar el juego, así que pues esas no las podemos conseguir aún. También, por ejemplo, la pista artística del Reino del Hielo solamente estará presente cuando ya hayamos visto la pista, entonces todavía no está aquí. ¿Qué hago ahora? En pocas palabras, solamente pude encontrar 5 lunas que nos servían para los requerimientos. Y las otras 5 tuvieron que ser lunas al azar, simplemente para podernos ir. Y eso va a dañar nuestro récord final. Aquí podría acabar esto, pero ahora entra en juego lo que les mencioné sobre las pinturas. Pues en el Reino de las Arenas existe una pintura que nos lleva al reino metropolitano, justamente el siguiente reino al que vamos a ir después de este. Lo malo es que estamos en un lugar muy lejano para poder acceder al reino en sí. Lo bueno es que existe un truco para poder llegar de todas formas. Lo usan algunos speedrunners en algunas categorías. Lo más malo es que necesita de 2 jugadores. Y pues como podrán ver, la tengo un poco difícil. Me pide los Joy-Con, pero pues no. Incluso con un control extra no se puede. O sea, me pide 2 controles inalámbricos y simplemente no se va a poder. Y además de todo eso, ni siquiera sé a ciencia cierta si funcionaría. No me voy a poner a investigar sobre un truco que no puedo hacer. Entonces supongo que vamos a tener que vivir con esas 5 lunas sobrantes y dirigirnos con un poco de lástima al reino metropolitano. Por lo menos aquí nos compensan bastante, porque muchísimas lunas son de historia, entonces quedan bastante pocas para recolectar por nosotros mismos. Eso la verdad sube un poco la moral. Sigamos adelante. El Reino del Hielo y el Ribereño, que por cierto ese es mi favorito, no presentan complicación alguna. Ambos nos piden 10 lunas y 7 de ellas vienen de su historia, así que no me tuve que quebrar mucho la cabeza. El Reino de los Fogones tampoco fue complicado, solamente que en mi opinión es un poco tedioso. Aún así, al ser tan grande, no nos quedamos cortos de lunas. Estamos listos para ir al reino de Bowser,
Pero ¡ay no! ¿Nos volvió a destruir la Odyssey? Ay, no puede ser, no puede ser. Bueno, solamente es derrotar a este dragón. Fiu, menos mal. Ahora sí, vamos por él. El castillo de Bowser es una línea recta. Solamente evitamos cualquier luna que no sea de la historia y vamos a llegar a la cima en menos de lo que canta Pauline. Para nuestra mala suerte, Bowser se nos escapa y tenemos que enfrentarnos al Robobrute. Me estaba pareciendo un poco fácil y hasta anticlimático este reto, honestamente. Entonces pensé, ¿y si lo derroto sin el picarito? ¡Santos cielos! Eso merecería su propio video en sí mismo. Qué mal que no lo grabé por completo, pero aquí tienen el intento ganador. Uno de los desafíos más difíciles en todo el juego, diría yo. Como sea. Para poder perseguir a Bowser, todavía necesitamos 2 lunas más. Y creo conocer a las candidatas perfectas, así que si me disculpan... En la parte final, Bowser ya no tiene a dónde correr, así que ya no necesitamos conseguir más lunas. De hecho, estamos en ella, así que vamos directito, ignorándolo todo. Incluso hasta me doy el lujo de hacer este skip. Interrumpimos la boda, hacemos la batalla final, capturamos a Bowser, nos vamos de nuevo a la Tierra, wow, todo épico. Pero esto todavía no termina. De hecho, lo primero que haremos después de esto será ir a hablar con Toadette para que nos dé finalmente su lista de hazañas oficial. Ya no necesitaremos esta copia barata. ¿Pero no me la podías dar un poco antes? Ahora que lo pienso, ¿por qué me has estado espiando, Bueno, a partir de ahora, la dinámica va a ser buscar en los otros reinos cualquier luna que entre en una o más categorías de las que nos interesan, como las 2 del reino de Bowser anteriormente, que entraban tanto en lunas 2D como en lunas por atuendos. Incluso una entraba en lunas de notas. Así que... Bueno, a ver, ya deja esto, tienes un video que terminar. Sí, no hubo nada tan relevante. Solo un par de cositas. Primero, necesitamos conseguir esta luna del carrito para poder desbloquear el minijuego de la carrera, porque este Toad de aquí quiere escuchar esa música en particular y no hay otro lugar para escucharla en todo el juego. Y la segunda es que no parece haber suficientes pistas artísticas, pero aquí lo que pasa es que el resto están en el lado oscuro de la luna. Solo que para poder desbloquearlas, necesitamos vencer a los Broodals nuevamente, lo que nos da una multiluna. Y duele un poquito, pero pues se tiene que hacer. Así desbloqueamos las lunas que nos faltan. En fin, con todo eso hecho, vamos a ir nuevamente con Toadette para reclamar nuestros premios y... Espera, ¿qué? ¿Por qué me faltan algunas? Y es verdad. Estas 4 misiones... Espero no tener que explicarlas por obvias razones, pero la de Monarca del Nergilunar es una historia un poco diferente. Afortunadamente no todo está perdido, ya que como dije al inicio del video en las reglas, podemos comprar lunas, y estas solo van a contar una vez. Después de terminar el juego, podemos comprar lunas infinitas en las tiendas, así que solamente quedaría farmear. Estaba seguro de que eran muchas más monedas estas de aquí. Y ahora sí, respondiendo finalmente a nuestra pregunta, ¿cuál es el mínimo de energilunas necesarias para completar todas las misiones de Toadette en Super Mario Odyssey? Si quieren una respuesta aburrida, son 601. Aplicando mi regla de no contar los duplicados, llegué a la cifra de 380. Pero estoy seguro de que el verdadero número debe ser menor. Deben de haber muchas optimizaciones en toda la ROM que ni siquiera se me ocurrieron intentar. Así que los invito a ustedes, mis cupayazos, vamos a bajar este récord, a ver hasta dónde podemos llegar. En la descripción del video voy a dejar la lista de todas las energilunas que recolecté para que podamos usarlo como base todos juntos. Antes de irme, quiero que me comenten qué les pareció este estilo de edición. Sé que me tardé bastante, pero digamos que los últimos 2 meses estuvieron
ajetreados. De todas formas, las vacaciones de verano me van a dar más tiempo para estar activo, eso espero. Y ya tengo al menos otras 2 ideas de retos que pienso subir. Así que espérenlas. Ojalá no más de lo que esperaron en este video. Yo me despido aquí. Mi frase es... ¡Blengo! ¡Blengo!